Y bueno, y llegando al final de este panel de desafíos actuales, apuestas a futuro, le vamos a dar la palabra a la compañera Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos de SADOP Nación y a partir del 10 de diciembre, diputada nacional. Patricia, muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como SADOP Rosario es mi casa, como que estaría de más agradecer la invitación. Pero bueno, quiero decirles que estoy muy feliz de haber sido convocada y de participar, y el encuentro siempre con las compañeras y los compañeros hace bien. A veces nos encontramos en las calles, ahora nos encontramos en estos espacios de formación y capacitación, pero siempre el encuentro es bueno. Lo primero que tendría que plantear desde el lugar del que venimos, junto con Alberto, que es el lugar del movimiento obrero y del trabajo en los sindicatos, es que estamos absolutamente convencidos en los sindicatos de que el trabajo es un derecho humano. Y lo digo también desde el lugar que me toca participar en la conducción nacional del SADOP. Estamos convencidos que el trabajo es un derecho, y no solamente un derecho, es un derecho humano, esa posibilidad que tienen hombres y mujeres de dignificar su vida a través del hacer. El problema es que hemos visto en estos últimos tiempos cómo ese derecho al trabajo, e incluso el derecho a la educación, ha sido menospreciado, ha sido vapuleado, ha sido vulnerado por las políticas económicas del gobierno nacional. Lo explicó muy bien Alberto, y todos sabemos lo que hemos y estamos viviendo las trabajadoras y los trabajadores en estos tiempos de ajuste. No solamente en el caso de los docentes, porque el salario ya no alcanza, sino que nos han quitado desde el principio de este gobierno nacional el bien más preciado que teníamos como colectivo, que fue la paritaria federal docente. Y a partir de ahí todo se empezó a derrumbar, no solamente porque en las distintas provincias de nuestro país empezó a atomizarse el salario docente y cada provincia hizo o acordó lo que pudo o quiso, sino que además perdimos la oportunidad de discutir en el ámbito paritario una infinidad de cuestiones que tenían que ver con no solamente las condiciones de trabajo, sino los derechos que habíamos adquirido, por ejemplo, como este espacio de capacitación y formación gratuita y en servicio. Y como el título del panel tiene que ver con los desafíos y las apuestas, según dice el programa, creo que el gran desafío de las trabajadoras y trabajadores en estos últimos tiempos ha sido justamente lo que planteaba Alberto, y ha sido la resistencia. Claramente hemos tenido que resistir estos últimos 4 años a todas las políticas de ajuste y a este gobierno de hambre que ha hecho que nuestros derechos como mujeres y varones del mundo del trabajo hayamos perdido. Claramente la resistencia la hemos visto cuando salimos cada vez a la calle, cuando hicimos cada vez que hicimos una medida de fuerza, y ese me parece que ha sido justamente lo que nos ha tocado vivir. No solamente la resistencia a las políticas neoliberales, sino además también la resistencia a un ataque especial que ha tenido el gobierno nacional hacia los trabajadores en general y hacia la dirigencia gremial en particular. En el 2017, cuando me tocó hacer la campaña, digamos, para la lista de candidatos a diputados nacionales, donde integré una lista que en ese momento por primera vez era una lista de paridad en la provincia de Santa Fe, cuando recorríamos la provincia decíamos que, a principios del 2017 decíamos que Macri sentía un profundo desprecio por los trabajadores. Y cuando empezamos a decir eso parecía una afirmación fuerte, muy contundente,
digamos, que parecía exagerada. Y en realidad, con el correr del tiempo hemos demostrado, y ha quedado demostrado, que las cuestiones son así. Pero de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en general, yo quisiera hablar especialmente de la situación de las mujeres que estamos viviendo en estos últimos años. ¿Podemos hablar de mujeres en un colectivo absolutamente mayoritario de mujeres? Bien. Digo, la situación que vivimos las trabajadoras y los trabajadores en general repercute especialmente en las mujeres, con algunas desventajas especiales en contra nuestra, digamos, ¿no? Porque obviamente la reforma laboral que no pudo imponer el gobierno nacional, de hecho se aplica. En los hechos, tanto trabajadores como trabajadores sufrimos flexibilización, precarización. Es decir, que no hubo una reforma impuesta ni por el Congreso, ni votada por el Congreso, ni impuesta por el Gobierno Nacional, pero que en los hechos se da. Y nosotros sabemos, especialmente las docentes privadas, que esas cuestiones en los ámbitos escolares, institucionales, educativos, se dan permanentemente. Por eso, acuerdo con lo que plantea, obviamente, lo que planteaba al principio Walter Ferroni, nosotros necesitamos que en las escuelas privadas haya concurso de ingreso y de escalafones, porque ahí justamente vamos a ver la justicia en el reconocimiento de nuestro trabajo. Porque vemos que además, ya lo decíamos cuando conseguimos la ley contra despidos arbitrarios, hay cuestiones de género en los ámbitos laborales en general y en las escuelas también, que tienen que ver con esta vulneración de derecho, especialmente de las mujeres. Claro que tenemos, en este caso, una cuestión especial, las docentes de desventaja, las trabajadoras en general y las docentes en particular, que es esta tensión y esta disputa permanente entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. El trabajo remunerado está mal remunerado, todos sabemos que las y los docentes deberíamos cobrar mejor. Pero además nos enfrentamos al trabajo no remunerado, ese que se necesita para que la economía del país funcione en general y para que nuestros hogares también puedan funcionar. Ese trabajo no remunerado, que algunos pretendieron decir que lo hacemos por amor y que nosotros decimos que no es un trabajo por amor, es un trabajo no pago. Yo creo que muchas no lo haríamos por nadie, no agarraríamos la plancha por nadie. Así que ni aunque lo paguen. Pero en realidad las docentes y los docentes sumamos a esa tensión de trabajo remunerado y no remunerado un tercer trabajo más, que es el trabajo no remunerado como consecuencia del trabajo remunerado en la escuela, y que son los trabajos extraescolares que el sistema y la escuela nos impone, que nos obliga a cumplirlo, pero por el que nadie nos paga, y lo que es peor, por el que nadie nos reconoce. Está instalado que además de las horas que yo le dedico al trabajo en la escuela, es habitual que los docentes y las docentes le dediquemos horas a eso, y a veces son muchísimas horas. Y a esas horas que le dedicamos dejamos horas de descanso, horas de ocio, horas de capacitación, horas a la familia, para comprender y dedicarnos más a lo que hacemos en la escuela. Algún día ese trabajo debería ser reconocido. Lamentablemente muy pocos lo reconocen, creo que cada vez menos, porque estamos teniendo tensiones en las instituciones, con los representantes legales y hasta con los propios padres. Y entonces, cuando estamos alguna vez en la calle haciendo una movilización, un paro, donde nosotros decimos, ahí también estamos enseñando, más de una vez escuchamos, vayan a trabajar vagos. Y nosotros queremos, y le explicamos permanentemente a los padres de nuestros alumnos,
que ahí también se enseña porque en la calle no solamente enseñamos cómo luchar, sino fundamentalmente enseñamos valores. Y la dignidad es un valor que para las trabajadoras y los trabajadores no se negocia y por el contrario se lucha hasta perder la vida, como decía Alberto, con las compañeras en Chubut, con los compañeros en los distintos lugares de trabajo, el compañero que perdió la vida la semana pasada en la obra de Seiza, se pierde la vida por defender la dignidad. Es triste que lleguemos a esa situación, pero es importante que tengamos como colectivo trabajador conciencia de lo que son los valores del trabajo y de lo que es la lucha colectiva. Nunca solos, siempre la construcción es colectiva, de la misma manera que decimos que la construcción y la lucha de las mujeres nunca es sola, siempre es en construcción con los varones. Pero está claro que las mujeres nos hemos dado en estos últimos años una lucha especial intentando visibilizar lo que somos, lo que queremos y lo que pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos? Claramente, y ese es el desafío de las trabajadoras y los trabajadores en común y colectivamente, lograr la igualdad en la participación en todos los ámbitos, no solamente los ámbitos políticos, los ámbitos gremiales y también en los lugares de trabajo. Y también queremos igualdad en la toma de decisiones, queremos la participación concreta y efectiva, no solamente en nuestros espacios de mujeres, sino también en los espacios donde se toman decisiones. Y también vamos nuevamente este año, y acá le va a tocar al senador electo. Exacto. Y este año también en la provincia de Santa Fe vamos a ir nuevamente por lo que nos corresponde por derecho, que es la ley de paridad, que el año pasado fue aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia, que ya está, es legislación nacional, pero que en la provincia nos están adeudando los senadores. Y nosotros vamos a seguir debatiendo porque de todo el conjunto de las provincias de nuestro país ya hay más de 15 provincias que tienen ley de paridad y nos parece que eso es importante, a partir de ahí avanzar en la participación, porque nuestro Senado tiene 18 senadores varones y solo una mujer. No estamos en desventaja, estamos perdiendo mal, pero me parece que es importante que esa ley de paridad en la provincia la tengamos para que podamos reclamar no ya el cupo femenino, que fue una medida positiva porque fue la posibilidad de que nos empiecen a mirar y que podamos participar, pero ahora queremos y vamos por la igualdad. Es decir, claramente vamos por la participación 50 y 50, no hay otro número, en los espacios políticos y obviamente en los espacios gremiales. Y en los espacios gremiales, donde muchos gremios todavía no han podido cumplir con los cupos femeninos del 30%. Nosotros estamos en un gremio docente donde por suerte esos cupos los cumplimos y ampliamente, obviamente porque somos un colectivo principalmente femenino. Pero digamos que el resto de los gremios todavía hay alguna desventaja. Sé que hay compañeras que dijeron hoy que hay de la bancaria, de Luz y Fuerza y demás. Bueno, estos son los debates que nos damos las mujeres. Y dentro de los espacios de participación política y gremial también queremos estar en la toma de decisiones. No queremos que nuestro lugar en los gremios sea solo la Secretaría de la Mujer o como ahora llamamos la Secretaría de Género, de Oportunidades y demás. Queremos participar en todos los ámbitos, porque si no, los espacios que tenemos en los espacios gremiales y políticos son solamente aquellos que tienen que ver con el cuidado, digamos, la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Turismo, la Secretaría Administrativa, de Actas y demás, y en realidad nosotros queremos participar en todos los ámbitos. No es el caso de los gremios docentes, donde las mujeres participamos de todas las instancias y pasamos por todas las secretarías, pero todavía en otros gremios hay deuda en ese sentido. Para esto, ¿cuál es la apuesta
que tenemos que hacer desde el movimiento obrero? El movimiento obrero tiene que tener agenda femenina. Efectivamente, cuando hacemos una serie de reclamos, de reivindicaciones desde los gremios para recuperar y para sostener derechos para todas y todos, en ese listado de reclamos tiene que haber una agenda femenina, porque si no, los reclamos y las reivindicaciones son en general para todas y todos. Y nos parece que las mujeres tenemos una especial agenda para imponer en nuestros lugares de trabajo, para exigir condiciones de trabajo que tienen que ver con el género, y obviamente cuando hablo de género también hablo de la diversidad sexual. Nos parece que tiene que haber agenda que tenga que ver no solamente con torcer el rumbo de la brecha salarial que se ensancha cada vez más. Tenemos que plantear claramente nuestra participación, las condiciones de trabajo. Tenemos que plantear claramente espacios para debatir y discutir todo lo que tenga que ver con la violencia de género. Hoy, en los distintos gremios y en las distintas intersindicales gremiales, que son espacios en los que estamos participando a niveles nacionales y a niveles locales, se está planteando claramente el gran problema de la violencia laboral, donde no hay ningún tipo de regulación y no hay ningún tipo de control y de sanción. Claro, el Gobierno Nacional lo primero que hizo fue eliminar el Ministerio de Trabajo. Es el lugar emblemático donde las trabajadoras y los trabajadores íbamos a exigir el cumplimiento de la normativa y la defensa de los más débiles, que en este caso somos los trabajadores, porque los empleadores siempre acuerdan con el poder y siempre tienen más posibilidades de ganar las peleas. Las mujeres nos estamos dando un debate en los gremios, especialmente hablando de la cuestión de la violencia laboral, que está directamente ligada con la violencia de género, y también tenemos que debatir en nuestros espacios gremiales el gran problema, el gran problema que estamos viviendo con el tema de los femicidios. Lamentablemente tenemos la impresión de que el tema de los femicidios es un número más. Cuando ocurren, como ocurrió hace 20 días, 4 femicidios en un fin de semana, engrosamos los números. Parece una especie de contador, ¿se llama? Para los que juegan al básquet. ¿Tengo un minuto? ¿Rápido? Bueno, parece que es un contador donde se le van sumando números. Y no hay políticas de prevención, no hay un Estado nacional y provincial que se haga cargo de la situación, y me parece que de eso tenemos que hablar claramente, porque somos las mujeres las afectadas, hay miles de trabajadoras afectadas en ese sentido. La docencia ha vivido en estos últimos 2 o 3 años situaciones graves de maltrato laboral en general, de violencia de género en particular y femicidios, donde seguimos reclamando justicia para nuestras compañeras muertas, como Vanessa Castillo y Jessica Ronzoni. Bueno, se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias.